En el video que se dedicó a Hegel respecto de su obra La fenomenología del espíritu, y que está indicado como parte 1, continúa este video como parte 2. Además, hay un video que yo grabé en donde traté de sintetizar de manera rigurosa y sucinta cuál es el desarrollo histórico que precede a Hegel y que desemboca en el pensamiento de Hegel. Cuáles son los antecedentes desde los cuales Hegel va madurando su posicionamiento frente a la filosofía. En el primer video, donde dice parte 1 y que está dedicado a la fenomenología del espíritu, donde yo decía en ese video que este video era un prólogo a la introducción, en ese video yo explicaba cuál era la articulación lógica que Hegel va a seguir en todo el desarrollo de la visión que él tiene de lo que es la filosofía. Y en ese video, al final de ese video, hice una observación que podría ser considerada una observación crítica negativa respecto de lo que Hegel propone. Esta identificación entre el pensamiento y el ser, pero en donde el ser aparece como el polo opuesto, en donde el pensamiento se extraña a sí mismo, poniéndose fuera de sí, precisamente para que, gracias a una serie de mediaciones dialécticas, que son mediaciones polares, que dan lugar a resoluciones, que tienen luego cada una respectivamente su contrario, que demanda una nueva resolución, en este desarrollo el pensamiento va regresando a sí mismo, saliendo de sí mismo. Regresa más consciente de quién es a medida que sale y se pone en lo que no es. Y este proceso dialéctico es un proceso que estructura justamente al pensamiento y a la historia, porque la historia es la historia de la realidad que se hace consciente en la conciencia individual humana, que también es histórica y que está enmarcada por un contexto cultural, por un horizonte axiológico, por un horizonte de sentido, por criterios epistémicos, criterios de validez, que son también los criterios de su época. A partir de esta descripción, yo proponía pensar de manera crítica y evaluativamente negativa cuáles eran las consecuencias inconsistentes respecto de la desembocadura necesariamente lógica y dialéctica, en términos de Hegel, del punto de partida que Hegel asume para mirar y entender la filosofía, la realidad y la historia universal. Entonces, al final de ese video, yo proponía esta crítica negativa. Ahora, también dije en ese video que la intención mía no era una crítica destructiva, sino que justamente era señalar lo que me parece luminoso de la obra de Hegel, en especial de la fenomenología del espíritu, y lo que me parece que queda irresuelto y que da lugar no solamente a una irresolución, sino que además de esa irresolubilidad aparecen consecuencias destructivas en términos de lo que dignifica el misterio de la existencia y en particular la dignidad de nuestra humanidad como condición de la cual participamos de manera personal, cada uno. Entonces, la irresolubilidad no solamente es una cuestión de inconsistencia lógica del propio sistema hegeliano, sino que la irresolubilidad
a su vez señala inconsistencias que rebajan la dignidad, la belleza, la verdad, el bien, desde el cual se escribe y escribimos nuestra historia humana a través de nuestras condiciones personales, de nuestras decisiones personales, de nuestra heredad personal, de nuestras limitaciones, de nuestra propia configuración biológica, psíquica, cultural, pero también de nuestra dimensión espiritual, que por más que esté condicionada, nunca está determinada, fatalmente, y desde la cual ejercemos la comprensión, la explicación, la intelección, la voluntad, el querer, el discernimiento, la libertad. Entonces, desde este lugar, en el primer video, yo abordaba todo el desarrollo, de manera que la parte conclusiva de este video señala lo que me parece negativo, inconsistente, peligroso. Y que además yo lo reflejo en nuestros tiempos, con un ejemplo bien de nuestra época. Pero en este video lo que quiero hacer es, a su vez, marcar la luminosidad de la propuesta de Hegel. Y creo que la propuesta de Hegel es luminosa porque lo que Hegel capta es que justamente cualquier contenido axiológico, cualquier contenido aspiracional, cualquier suspiro existencial, cualquier pretensión de conocimiento, cualquier pretensión de felicidad, esos contenidos, que son contenidos propiamente espirituales, porque es la inteligencia que busca la verdad, la voluntad que quiere el bien, la vida humana que quiere la plenitud. Todos esos contenidos se realizan a través de formas, de configuraciones que son históricas. Y lo que Hegel capta es que esto no es evitable ni accidental, sino que necesariamente las configuraciones axiológicas en las cuales se viven los valores, en las cuales se tiene una conciencia de eticidad, esas configuraciones son históricas, lo cual, y quien habla es todo menos un relativista, quien habla es todo menos alguien que reduce todo a una construcción meramente cultural. La palabra de la naturaleza es la palabra que recibimos en nuestra identidad, en nuestra biología, en el don de la vida que recibimos y que se presenta con una identidad fundamental, irrefutable, desde la cual nos descubrimos y multiplicamos y crecemos y nos reafirmamos en quienes somos. Eso está más allá de lo que nosotros consideremos como lo cultural o como lo histórico. Que nuestras células tengan mitocondrias y que las mitocondrias actúen en beneficio de la combustión y de la oxigenación de las células y de los tejidos, no es algo que hayamos decidido culturalmente. Así que nuestro cuerpo, con la configuración anatómica y fisiológica, que tiene toda una coherencia de sentido, ya es el primer significante de nuestra identidad fundamental, sin la cual no podemos ser quienes somos profundamente. Es una condición necesaria, pero no es una condición suficiente, porque justamente porque participamos del orden espiritual, y no solamente biológico, y no solamente psíquico, somos protagonistas de nuestro derrotero hacia nosotros mismos. Pero no somos protagonistas aislados, porque incluso en el terreno biológico, cuando una especie es más evolucionada, intelectiva y afectivamente, las crías necesitan más tiempo como crías, y además necesitan más vínculos y de mejor calidad, precisamente para que se desarrollen las potencialidades más elevadas y de mejor calidad. Por lo tanto, nuestra búsqueda de nosotros mismos es imposible
que encuentre asidero sin ciertos vínculos primarios que a su vez tienen que ser consistentes y tienen que satisfacer un umbral mínimo de calidad, de identidad, de verdad, de transparencia, de testimonio, de valor testimonial. Sin esos vínculos nosotros no podemos ir hacia nosotros mismos, como Hegel a su vez lo predica del espíritu. El espíritu no puede ir hacia sí mismo sin estos vínculos. Lo que pasa es que los vínculos hegelianos están reducidos a vínculos que son necesarios en el fondo, porque los vínculos son vínculos dialécticos, son vínculos de afirmación, negación, que en realidad no es la negación lógica de la lógica formal, sino que es la oposición en el contrario, la resolución en una síntesis que a su vez admite su propio contrario y que tiene que volver a resolverse en un tercero, que a su vez tiene un contrario, etc. O sea que es un movimiento de resolución de polaridades que crece y que avanza, que asciende, mejor dicho, en espiral. Entonces, para Hegel, los únicos vínculos son estos. Por lo tanto, desde la filosofía de Hegel hay una predeterminación que abarca nuestra vida y la historia universal. Bueno, yo ahí justamente me separo porque el orden espiritual participa de la libertad. Ahora, lo que Hegel capta con absoluta agudeza y con deslumbrante y admirable capacidad de síntesis, que puede abarcar un montón de detalles, desde la estética, desde la teoría del conocimiento, desde la metafísica, desde la sociología, se anticipa a la hermenéutica, se anticipa al giro hermenéutico, al giro fenomenológico de fines del siglo XIX, principios del siglo XX. Se anticipa, tiene una capacidad de abarcar la realidad captando los ejes fundamentales de la realidad y de sintetizar en una mirada la fisiología de todos esos ejes que comportan la vida humana, a través de la cual se descifra un espíritu que no es, bueno, él dice advirtiéndole a Schelling y marcándole el error a Schelling, que la sustancia también debería pensarse como sujeto. Pero este sujeto es, paradójicamente, no un sujeto personal, es sujeto precisamente porque tiene mediaciones consigo mismo, porque por lo tanto participa de un movimiento reflexivo de autoesclarecimiento progresivo, pero no es un Dios personal, el espíritu absoluto que logrará ser absoluto, al cual se refiere Hegel como protagonista universal y fundamental de la historia. No es un alguien personal, es un algo, sustancia, pero que participa, que tiene en sí misma la negatividad reflexiva, gracias a la cual media consigo misma esta sustancia, inspirándose en la sustancia de Spinoza, pero que a diferencia de Spinoza, esta sustancia media consigo misma a través de oposiciones polares y espiraladas, como lo expliqué, y por lo tanto tiene una reflexividad interna e intrínseca. Y por lo tanto, a partir de ahí, Hegel dice, no solamente hay que pensarlo como sustancia, sino también como sujeto, endilgándole a Schelling el error de pensar que el espíritu solamente es espíritu objetivo. No, para Hegel es espíritu objetivo y subjetivo. No solamente sustancia, sino que hay que pensar a la sustancia también como sujeto. Bueno, Hegel reduce esta mirada sobre el espíritu y sobre el espíritu universal que se descifra en la historia a través y se hace consciente en nuestra conciencia. Ahí sí hay un paralelismo muy afín entre el atributo del pensamiento, de la sustancia espinosista, y los modos finitos en los cuales el atributo del pensamiento, que es atributo infinito de la sustancia absoluta de Spinoza, esos modos finitos se dan en nuestra conciencia. Es decir, la sustancia absoluta de Spinoza no es alguien, no es un alguien y por lo tanto no es un alguien personal autoconsciente de sí mismo, sino que la conciencia es un modo finito de esa sustancia impersonal e inconsciente, ni consciente ni inconsciente, es una sustancia, no hay subjetividad, tal como la concibe Spinoza, pero la conciencia aparece como modo finito en nuestras conciencias. Bueno, Hegel toma todo esto. Ahora, el problema desde mi postura es que Hegel reduce todos los vínculos a estos vínculos predeterminados, en donde es muy difícil concebir, imaginar un lugar para la libertad genuina.
Entonces, yo creo que lo que Hegel capta con muchísima capacidad de síntesis, abarcando la historia universal y captando, pero con mucha delicadeza y profundidad, no solamente delicadeza, los ejes fundamentales desde los cuales se entiende la historia. Esto lo hace maravillosamente. Y además entiende que la realización de estos contenidos se produce a través de configuraciones, de formas, de estructuras en el sentido aristotélico de morfé, de forma, la forma que invoca Aristóteles en su teoría hilemórfica, la sustancia compuesta de materia y forma, la sustancia que participa de la materia, y que estas formas en las cuales el espíritu universal media consigo mismo, son siempre formas históricas, que porque son históricas son finitas, y porque son finitas se agotan. Entonces, tienen un nacimiento necesario, tienen un esplendor útil y también necesario, pero tienen una declinación necesaria, tienen que perecer, precisamente para que el espiral siga creciendo y la autoconciencia vaya alumbrando cada vez más. El saber de sí mismo, del espíritu absoluto que va en busca de sí mismo, asciende y progresa porque estas formas se agotan para dar lugar, necesariamente, en una mediación dialéctica, a formas más depuradas, más abarcadoras, más sintéticas. Es decir, astrológicamente es un doble movimiento, un movimiento escorpiano de ruptura de las formas viejas que han envejecido y que ¿por qué son viejas? Son viejas porque el caudal del sentido, del contenido profundo y vital de la vida ya no puede canalizarse a través de esas formas. Necesita otras formas más amplias porque el nivel de conciencia ha avanzado y por lo tanto ya no se satisfacen las formas antiguas, que fueron muy buenas y que fueron además, desde la lógica de Hegel, determinista, fueron necesarias, no fueron accidentales, pero se agotan. Entonces Hegel capta perfectamente este carácter finito, este carácter perecedero, este carácter estrictamente mediador de lo particular, para que lo universal se vaya concretando cada vez más como tal. Acá, para Hegel, a diferencia de la lógica formal, lo más abstracto es lo que es más en sí, lo que es más en potencia, como diría Aristóteles. Lo más concreto es lo que está más desplegado, lo que está más desarrollado, lo que está más explicitado y por lo tanto está más cerca de una autoexplicitación. Es decir, el capullo es más abstracto que la flor, la semilla es más abstracta que el capullo. La flor expresa todo el potencial que estaba en la semilla, pero justamente la semilla, si bien contiene todo lo que es la flor, lo contiene no desarrolladamente, no desplegadamente, no expresadamente. Ahora, la expresión no es algo accidental, la expresión es realización y autoclarificación de la rosa para consigo misma. Si la rosa permaneciera como semilla, la rosa no se desplegaría a sí misma, no coincidiría consigo misma en la plenitud de su potencialidad real. Hubiese quedado solamente como posibilidad. Entonces, el despliegue para Hegel es realización, no es solamente explicitación, no es algo que pasa al estado en donde es visible para otros. No, el desarrollo, el despliegue es autovisibilización para consigo misma. Entonces, Hegel capta que las estructuras, las formas en las cuales se canalizan las aspiraciones, los valores, las maneras, los criterios de verdad, los criterios de validez moral, los criterios históricos, son formas finitas que acaban. Esas formas finitas sí tienen una cierta lógica que las entrelaza, de manera tal de que uno puede entender, y Hegel es brillante absolutamente en esto, puede entender por qué el romanticismo sigue al clasicismo, en términos de estética. ¿Por qué, el clasicismo sigue al barroco? Se puede entender perfectamente. Por ejemplo,
yo recomiendo siempre para entender a Hegel, para entenderlo, leer. Bueno, algunos autores recomiendan leer los 3 tomos de las lecciones de la historia de la filosofía. Por supuesto que ahí Hegel es muy entendible, pero mi pero consiste en decir que el peligro consiste en tener una visión de los filósofos que preceden a Hegel que es, en el fondo, reductivamente hegeliana. Y creo que hay que darse el gusto de leer Aristóteles, no a través de Hegel, sino de leer Aristóteles por uno mismo, de leer los fragmentos de Heráclito por uno mismo, de leer la filosofía helenística, que es una filosofía de reconstrucción después de la diáspora, después del éxodo, donde ya no hay mucho lugar para la metafísica, sino a ver cómo hacemos para reconstruir un nido y ser felices. Eso hay que leerlo desde uno mismo, no desde Hegel. Pero sí recomiendo la Enciclopedia de las Ciencias Filosóficas y las lecciones de estética. Entonces Hegel creo que maravillosamente encuentra a lo largo de la historia momentos, articulaciones que no son accidentales, son articulaciones donde hay por lo menos una génesis muy clara y muy razonable, desde la cual algo sigue, entre comillas, y no, entre comillas y no, las dos cosas, ni sin ni solo, ni solo con comillas y sin comillas, simultáneamente. En esta génesis hay una articulación necesaria, entre comillas y sin comillas. La articulación no es nada accidental. Ahí, digamos, la explicación genética, en el modo dialéctico que Hegel la presenta, es una explicación muy coherente. Y Hegel maravillosamente explica ciertos saltos revolucionarios de la historia, porque la historia es progresiva, porque el espíritu absoluto progresará hacia sí mismo, y por lo tanto todos los tiempos que siguen ya contienen el despliegue de lo anterior. No podrían ser sin lo anterior, pero además son un paso adelante respecto de lo anterior. Hegel esto lo entiende muy bien y es muy ilustrativo, es muy enriquecedor como apertura mental leer a Hegel para entender ciertos fenómenos históricos. O, por ejemplo, para entender que los protagonistas de estos fenómenos revolucionarios y evolutivos de la historia son protagonistas esclarecidos que se anticipan a su época. En Hegel las cosas no suceden en cuanto a revoluciones históricas evolutivas, en el sentido del conocimiento, no vienen desde abajo hacia arriba. Vienen a través de personalidades especialmente esclarecidas que marcan rumbos nuevos. Uno de ellos fue Napoleón. Así que para Hegel las cosas no vienen desde lo popular, entendido desde las bases de una cultura hacia arriba, sino que hay ciertos individuos aislados, esclarecidos, no comprendidos, que ya muestran el nuevo tiempo, que ya muestran la mediación dialéctica necesaria que tiene que realizarse y que va a ocurrir, y que por supuesto como mediación dialéctica, va a ser lo contrario de lo establecido y de lo preestablecido, y va a implicar una gran ruptura respecto de lo anterior, respecto de lo vigente, respecto de lo oficial, y por lo tanto va a provocar muchísima resistencia en la mayoría de las personas, porque la mayoría de las personas se aferran a lo preestablecido, y es muy difícil aceptar el cambio, que es un cambio de progreso, un cambio de avance. Hegel esto lo explica de manera brillante. El problema es que estas formas están construidas, estas formas que la conciencia construye para que se vehiculice lo vital, son formas que también están compuestas por elementos inconscientes. Por eso la fenomenología del espíritu tendría que ser la fenomenología de la conciencia y del inconsciente. Pero lo inconsciente es algo que viene después de Hegel. Aunque está de alguna manera presupuesto, porque justamente los materiales con que la conciencia hace visible lo que comprende también tienen un arraigo inconsciente. Y esa depuración de lo inconsciente
precisamente se expresa a través de formas que, porque tienen un momento de esplendor y después necesariamente tienen que caducan para que haya lugar a nuevas formas que a su vez contengan y que canalicen más profundamente el contenido vital. Así que es un movimiento escorpiano y sagitariano. Mueren las formas viejas, dan lugar a formas nuevas con un horizonte de sentido y un horizonte de valores más amplificado y más profundo. Esto Hegel lo describe maravillosamente. Ahora, el tema es que una vez que el espíritu se esclarece, hay como una especie de confianza ingenua en el mismo Hegel. Hegel cree que, como decían los medievales, la voluntad siempre quiere lo bueno, porque la voluntad, por ejemplo, en Santo Tomás de Aquino está descrita como un apetito. Todo apetito tiene un objeto. Y el apetito no puede entenderse sin su objeto esencial. Y es más, el apetito jamás puede negar su propio objeto porque por definición es el apetito de ese objeto. La voluntad sería, según la define Santo Tomás de Aquino, el apetito racional o el apetito intelectual cuyo objeto es el bien en general, el bien, cualquier cosa buena. Por lo tanto, la voluntad va a seguir siempre al entendimiento que le presenta a algo como bueno, sea de verdad bueno o no, pero si el entendimiento lo entiende como bueno, la voluntad lo va a querer. Santo Tomás dice, la voluntad no puede sustraerse de lo bueno, porque justamente es el apetito del bien en general. Bueno, ahí uno podría hacer una observación profunda y crítica, porque la verdadera libertad es la libertad que también se puede sustraer al bien, al amor, sin motivos buenos, sin buenas razones, y no por ignorancia, como pensaba Sócrates, como pensaba Platón. Se elige el mal simplemente por ignorancia. No, la libertad siempre está ante la encrucijada de aceptar el bien o rechazarlo, con toda lucidez de lo que haga en cualquiera de los dos casos, no predeterminada por nada, y siempre libre de hacerlo. Por lo tanto, una vez que aparece el esclarecimiento intelectual de lo que es bueno, de lo que es, de lo que no es, de lo que es malo, el momento de la libertad no sigue necesariamente a ese esclarecimiento intelectual. El momento de la libertad, en ese sentido, es independiente, es justamente libre de cualquier predeterminación, de cualquier condicionamiento. Por eso es verdaderamente libertad. Así que la libertad siempre se puede sustraer a cualquier esclarecimiento respecto de la verdad. Por eso el amor es la consumación de la libertad y la verdad, porque el amor presupone la libertad y el amor presupone la verdad. Ahora, la libertad no está obligada a amar. La libertad no está obligada ante el bien. Esta decisión a favor del bien ya no es dialéctica. Ahí Hegel ya no alcanza. El momento de conciencia, de atención, de desatención que la libertad puede tener para decidir atender al bien y reconocerlo como tal, y entonces ser consecuente en su acción y en su decisión, o reconocerlo como tal y ser, sin ningún buen motivo, sin ninguna buena razón, ser la libertad que se autodestruye porque decide libremente negar al amor, negar al bien, reconociendo lo que hace y comprendiendo qué es lo que está haciendo al negar al amor y al rechazar al bien. Ese momento ya no es dialéctico, ese momento es libre. Y en ese momento se inscribe la dramaticidad más profunda de la existencia, que es la dramaticidad que comparten Dios y nosotros. Y ahí ya Hegel no alcanza. Pero sí quiero resaltar toda la luminosidad que tiene el pensamiento de Hegel para captar líneas que articulan de manera lógica, de manera no lógica desde el punto de vista absoluto de la lógica formal, pero sí en donde hay una génesis, en donde uno ve que desde una forma está bien y es muy razonable que siga esta otra forma, porque esta otra forma contiene la anterior y es evolutiva. En ese sentido, la fenomenología del espíritu
es una fenomenología de la lógica que articula las formas, pero que tienen contenidos inconscientes. Por eso el paso es necesario. Pero cuando la conciencia se esclarece desde el enraizamiento y desde la transparencia de lo que estaba inconsciente, ahora ya no estamos más en el momento de la dialéctica, estamos en el momento de la verdadera libertad. Y ahí ya todo lo que Hegel dice deja de valer. Pero resalto, y así quiero terminar este video, con toda la luminosidad que la obra de Hegel tiene cuando mira y sintetiza y abarca aspectos y ejes de la historia que tienen que ver con estas configuraciones que son finitas y que están articuladas no de manera accidental y que están articuladas además de manera evolutiva. Esto es lo que yo quiero resaltar en este segundo video, en esta parte 2. Hasta pronto.